Avanza arriba, gente. Ya está con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Julio César Lestido. Bueno, el Ministerio de Economía anunció en los últimos días un paquete de medidas para reducir costos en el comercio exterior, mejorar la competitividad. También están en curso los consejos de salarios. El gobierno presentó las pautas salariales. Ya hubo varias reuniones entre empresarios, trabajadores y también el Ministerio de Trabajo. Lestido, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenido. Bueno, comienzo por este paquete de medidas que anunció hace algunos días el ministro de Economía, que reduce costos, también mejora los trámites. ¿Cómo ha sido evaluado por ustedes? No, de forma muy positiva. Todo el sector empresarial lo ve como forma muy positiva estas medidas, porque marca un camino, abre una puerta para seguir tratando este tema que nosotros desde hace mucho tiempo, nosotros desde nuestra Cámara, pero también hay que ser honesto, es decir, varias cámaras, las demás cámaras, centros comerciales, hemos venido pidiendo justamente un Estado más competitivo, un Estado más ágil, que nos permita enfrentar el mundo que hoy estamos viviendo. Entonces, ¿cuánto reduce los costos? Bueno, el volumen en dinero que se está hablando de estas medidas, estamos hablando del orden de 20 millones, 200.000 dólares, digo, es un número, es mejor esto que nada, por supuesto, podrá decir es un número más grande. Siempre se pueden hacer mal las cosas, lo importante es que principio tienen las cosas y acá hay un paso interesante, que nosotros lo vemos bien, lo hemos evaluado como positivo, porque ya a medida que se abre esto ya no hay vuelta atrás. Pero fíjense en números de volumen. En lo que tiene que ver el año pasado se movieron en lo que tiene que ver de comercio exterior, o sea, importaciones y exportaciones, papeles, alrededor de 780.000 trámites. Es un disparate. ¿Había mucha burocracia? Hay mucha burocracia, bueno, que la idea que está buscando el gobierno y concretamente el Ministerio de Economía es poder agilizar esto, permitir que el comercio o la actividad de comercio exterior funcione más ágil. Al final del día esto redunda en menores costos y bueno, menores costos nos hace ser más competitivos. Es muy importante. Nosotros lo rescatamos esto, no lo vemos como algo positivo. Se han tomado inquietudes que nosotros como Cámara de Comercio le volcamos al Ministerio ya en reuniones de trabajo previas a estas medidas. No solamente nosotros, las distintas cámaras lo han tomado. Lo importante es que hay un puntapié inicial en esto y esto es lo que hay que destacar. Pero ustedes dicen, Lestido, que hay más tela para cortar, por que supuesto se puede afinar un poco más. Sí, por supuesto que sí. Pero también es progresivo, pero si yo quiero hacer todo de golpe no hago nada. Claro. Generalmente, porque acá hay que trabajar mucho en cosas que están de repente, el término no es el más académico, pero digo, enquistadas en el Estado de hace mucho tiempo, trámites, respuestas, a veces te dan la respuesta siempre se hizo así, bueno, pero hay que cambiar, hay cosas que hay que modificar, no somos lo mismo que hace 20 años atrás o 30 años, el país no es el mismo, el mundo no es el mismo y nosotros necesitamos estar más ágiles. Tal vez la discusión no tiene mucho sentido ahora, pero uno se pregunta, porque lo he escuchado muchas veces a usted decir, ¿no?, hablar del peso de la burocratización, a usted y a otras cámaras, si esto era ajustar un poco las tuercas, quitar el polvo, ¿no?, de algunas cosas propias del Estado, ¿por qué no se hizo antes? Bueno, a ver, yo creo que hay cosas que se han venido haciendo, pero a mí me gusta decir, es verdad, ¿por qué no se hizo antes? No miremos para atrás, ya está. Porque además no vamos a poderlo cambiar, miremos para adelante. Hoy hay una opción, hoy hay un camino marcado, apoyemos ese camino, trabajemos para que esas cosas sigan progresando y como dice usted muy bien, hay más tela para cortar. Lo importante es empezar a cortar la tela, porque si nos quedamos discutiendo en la tela cómo la vamos a cortar, lo importante acá es, se empieza a cortar la tela, bueno, sigamos trabajando en esto. Las críticas siempre han sido, ¿no?, un peso del Estado importante, un país caro para ustedes, para producir, para generar, para emplear. Y después también la redundancia de un país caro para nosotros, ¿no? Para todos, para aquellos que consumimos. Esta reducción de estos 20 millones de dólares que dice el ministro, ¿van a tener una repercusión en el costo de las cosas? Sí, tal vez al principio no, pero digo,
esto hay que mirarlo a largo plazo, pero sí va a tener una repercusión. ¿Y en qué rubros, por ejemplo? Bueno, es muy grande. A ver, es muy amplia las medidas que se anunciaron y abarca una cantidad de temas. ¿A cuántas empresas beneficia? No, esto no es a una cantidad de empresas, sino al sistema en sí. No es que a esta sí, sino... Yo hoy, si quiero importar y tenía que ir por lo que llama... A ver, existen productos que están dentro de una misma nomenclatura, por decirlo de alguna manera. Pero esos productos, algunos son controlados y otros no son controlados. Yo, para poder importar dentro de la misma nomenclatura un producto que no es controlado, necesitaba pedir un certificado negativo. Ya la palabra es, voy a pedir algo que es negativo. Pero yo eso lo tenía que, generalmente se hacía mucho en el Ministerio de Salud Pública, frente al Ministerio de Salud Pública y a otros ministerios. Tenía que, no solamente el costo, sino el tiempo que me llevaba a hacer un certificado negativo. Hoy eso se elimina y es un punto muy importante. Se elimina una tasa que es un costo. Hay una tasa que se pagaba en el puerto para aquellas operaciones que se hacen a través del puerto, la tasa ANSE. ¿Qué ANSE? Era una tasa por estiva. Hace años que no se usa estiva, que no hay estiva en el puerto. Son 8 millones de dólares al año que se recaudan. Para importaciones marítimas. Para el uso, tanto para las importaciones. Entonces, que se utilice a través del puerto. Entonces, hay una cantidad de cosas que son positivas, que es, como muy bien dijo el ministro, el desempapelamiento del Estado. Y creo que esto es fundamental. Tener estas ideas son buenas. ¿Son únicas? No. ¿Se venían haciendo antes? Algo se venía haciendo, ahora se está haciendo algo más. Quiero, perdón, insistir en este tema, porque entiendo que este era un pedido de ustedes, entiendo que ahora el Ministerio comienza ese camino, pero para que la política también tenga una repercusión y que la ciudadanía en general le exija también a los políticos que siga este camino y que profundice más allá de las cámaras, la gente quiere saber cuánto se puede reducir. Usted dijo que, bueno, va a llevar un tiempo para que se vea la repercusión, pero ¿hay un cálculo más o menos de cuánto podría llegar a bajar el costo? Bueno, acá el Ministerio lo acaba de anunciar. Esto significa una reducción o un beneficio alrededor de 20 millones. Pero para la gente... Bueno, para la gente es muy difícil porque hay productos o trámites que al final del día se puede ver. Si usted me dice, esto va a significar 3 pesos menos... No lo tienen calculado. No, porque además lo que sí le digo que esto baja costos sensibles en la operativa diaria de lo que tiene que ver con el comercio exterior, ya sea para las importaciones como para las exportaciones. Y además de impactar en el precio para el consumidor en los productos, también puede implicar mejoras en las empresas, puede implicar más puestos de trabajo a raíz de este ahorro que van a realizar. Por supuesto. A ver, si yo lo que estoy haciendo es agilitando el comercio, la actividad de importación y exportación, comercio exterior. Lo que van a hacer es que inversores nacionales se vean más incentivados a invertir, pero también los inversores extranjeros. Y acá lo que estamos buscando, y esto va en línea con lo que ha dicho el señor ministro Odone, es justamente el Uruguay crece a través de la inversión. Entonces nosotros estamos necesitando que vengan inversores y que los propios nosotros, los uruguayos, invirtamos en el Uruguay. Entonces lo que hay que buscar son mecanismos. Y estos son mecanismos que se empieza a caminar por este camino, justamente que lo que van a permitir es flexibilizar, agilizar todo lo que tiene que ver con la actividad de comercio exterior. ¿Se torna más competitivo Uruguay con esto? Bueno, eso es lo que buscamos. Eso es lo que buscamos. De hecho hay cosas que ya empiezan a funcionar, como ya le digo, esta tasa que es un costo. Recauda 8 millones de dólares al año, que no era para nada, es una tasa que ¿qué hacía? Nada, la tasa estiva. La estiva no funciona en el puerto hace años. Le pongo, por ejemplo, una reducción de un 20% de una tarifa que tiene el LATU. Hay cosas que empiezan a funcionar. Entonces, nosotros, para resumir, lo vemos con muy buenos ojos, es algo que nosotros veníamos planteando. Nosotros, y repito, el sector empresarial lo venía planteando, no solamente nosotros. Así que bienvenido sea. ¿Esto significa es el cierre? No. ¿Es el final? No, al contrario. Esto es el puntapié inicial para seguir trabajando en estas medidas. Usted lo decía recién y ha sido también una de las cartas de presentación del gobierno, la necesidad de un crecimiento para poder cumplir con las políticas sociales y los objetivos propios que tiene el gobierno. Y a propósito de eso, ¿cómo ha visto el trabajo de Cancillería en la búsqueda de nuevos mercados, la participación de Orsi en diferentes instancias internacionales para atraer ese tipo de capital? Bueno, yo creo que uno de los principales vendedores que tiene el país, por decirlo así, son los
es el presidente de la República. Lo vivimos con el señor presidente Lacalle, que el señor presidente Lacalle en el gobierno pasado salió y yo tuve la oportunidad y lo viví en carne propia de ver cómo se desempeña el Estado frente a distintos países y justamente ofreciendo las ventajas y las bondades que tiene el país para poder invertir. O sea, que el principal vendedor que puede tener el país es el presidente de la República. Por eso es importante estas gestiones, estos viajes, que se puede hacer acompañado por el sector privado, por supuesto, que en definitiva son los que al final del día terminan cerrando las operaciones. Pero ¿no ves ciertos riesgos cuando Uruguay, por ejemplo, se acerca a varios países como en este encuentro de los BRICS y Estados Unidos pone alertas diciendo que puede aumentar los aranceles? A ver, yo no voy a hablar de temas políticos, yo lo que digo es como comerciante, como vendedor, yo tengo que salir a ofrecer a mis productos a todos aquellos que estén interesados en comprármelos y buscar las mejores condiciones para que mis productos ingresen en los distintos mercados. Ese es mi objetivo. Entonces, creo que es lo que ha venido haciendo Uruguay. Nosotros siempre hemos pedido más apertura, Uruguay insertarse en el mundo, seguir con el Mercosur, pero a la posibilidad de poder abrirse al mundo. Entonces, o siguiendo abriéndose al mundo. Seguir abriéndose al mundo, perdón. Entonces, para nosotros eso es importante. ¿Hay algún mercado que ustedes tengan en la mira que entiendan que hay que profundizar? No, yo creo que todos. Digo, es más, nosotros como sector comercio estamos más abocados a la actividad comercial, pero yo creo que todos los mercados que están hoy vigentes y abrir más mercados, son importantes fortalecerlos, trabajarlos más para justamente poder, en aquellos que hoy estamos trabajando, la posibilidad de mejorar las condiciones nuestras de oferta de los productos es mejor y si no, salir a abrir más mercados. Bien. El Ejecutivo presentó las pautas salariales de cara al Consejo de Salarios. ¿Los empresarios tienen alguna preocupación particular por estas 3 franjas que se plantearon? Sí, pero quiero ser muy cauto. En este momento estamos en un proceso no de negociación, pero sino de que ya las pautas fueron anunciadas la semana pasada, esta semana una reunión, ajustes sobre las pautas y creo que la semana que viene también vamos a tener otra reunión. Cuando digo vamos, nuestros equipos técnicos mantienen reuniones a través del Consejo Superior Tripartito. A ver, principio tiene las cosas. ¿Qué podemos decir con respecto a este tema? En primer lugar, está claro que se está priorizando al salario, eso, y sobre todo a las franjas más perjudicadas. ¿Con eso está de acuerdo? Con eso estamos de acuerdo. Ahora, cuidado, hay que tener cuidado porque tenemos que hacer algo y tomar medidas que el efecto no se nos vuelva en contra. ¿Qué le preocupa? Y bueno, ustedes saben que hay una recuperación del salario real al final del periodo, que todo indica que va a estar por arriba de lo que es el crecimiento del país. ¿Ah? Nosotros estamos estimando un crecimiento del país en los 2 periodos, en los 2 de aquí al año 27, de aproximadamente en un 3% sumado los dos años, 25 y 26. El aumento previsto para la franja más vulnerable, por decirlo de alguna manera, sí, estamos arriba del 4%. Supera el crecimiento. Supera el crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar esto? Pues esto puede ser un aumento de costos, sin duda. Puede ser un ¿Y eso puede afectar a los puestos de trabajo? Exactamente. Entonces, lo que tenemos que ver es, sin duda, vemos la intención, y no la vemos mal, de apoyar a los sectores más vulnerables. Por supuesto, yo creo que no hay nadie en el Uruguay que no esté de acuerdo en apoyar a los sectores más vulnerables. Lo que pasa es que tenemos que tener cuidado, es que si nos vamos mucho para este lado... No se pueda sostener. Exactamente. Ese es el término. Tal vez no se pueda sostener. Entonces, por eso hay que ser muy cautos. No estamos en contra para nada, al contrario, pero por el otro lado tenemos que ser muy cautos para justamente mover las cosas lo mejor posible para que no ocurra el efecto contrario. ¿Fue o es demasiado positivo el gobierno pensando que el crecimiento va a ser mucho mayor? No. O sea, ¿no tiene la misma fórmula que ustedes, el gobierno? A ver, a nosotros nos da un crecimiento, yo repito, creo que cerca del 2 en lo que va del 25, y el 1 con algo, en 1,4 creo que para el año 26. Esas son las expectativas que nosotros tenemos. Ojalá nos hubiera gustado, nos gustaría crecer más. ¿Y el gobierno cuál tiene? El gobierno creo que está más o menos en las mismas cifras, un poquito más tal vez, pero tenemos... ¿Cuánto van a pedir bajar?
¿Bajar el qué, perdón? El aumento. El aumento. ¿De qué? ¿Del salario? Del salario. No, nosotros no estamos pidiendo para bajar nada. Nosotros estamos contemplando decir, cuidado, que si pasa esto, frente a esta situación, el tema es este. Entonces, a nosotros nos preocupa. Y es un tema que hay que tomarlo en cuenta. Bien. ¿Cómo van a seguir esas negociaciones entonces? Bueno, ahora se sigue negociando a nivel... Se está trabajando a nivel de Consejo Superior Tripartito. Una vez que esté terminada, ya comenzaremos la ronda de negociaciones con las distintas mesas de trabajo o grupos, justamente para empezar a negociarlo. Pero la idea de ustedes es que justamente el aumento sea por debajo o equilibrado a lo que es el crecimiento. Que esté, a ver, lo que nosotros decimos, luz amarilla, el crecimiento es este, el salario real va a ser este. Hay una diferencia. Tengamos cuidado, porque esa diferencia, si se mantiene, lo que va a pasar es que puede y va... Nosotros consideramos que sí, pero vamos a ponerlo en condicional. Puede llegar a afectar el trabajo, los puestos de trabajo, que es lo que no estamos buscando. Yo les pongo, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Hace unos días el gobierno anunció unas medidas para política de frontera. Sí. El tema de frontera es un tema muy delicado. Nosotros las vemos bien, las políticas de frontera. Hay un tema que después, si quieren, lo hablamos sobre las políticas de frontera. Hay un punto en el cual a nosotros nos genera un poco de riesgo o temor, pero en términos generales lo vemos bien. Una situación que es compleja es la frontera. Ahora, dentro de las 5 medidas que se tomaron, una de ellas es la rebaja hasta de un 75% de los aportes patronales para aquellas empresas que tomen de aquí a 12 meses, incorporen gente de sus equipos. Sí. Perfecto, eso es un positivo. Las pautas salariales ahora están diciendo, y justamente para el nivel más bajo de las pautas, está diciendo que es parejo el aumento para todos lados. Entonces digo, yo estoy ayudando a una empresa que le estoy diciendo, te voy a rebajar el 75% de los aportes patronales de aquí a un año a la gente que vos estás, pero el aumento va a ser este. ¿Cómo lo macheo? O sea, hay un desfasaje entre una política si hay un desfasaje. Y la otra. Claro, entonces le digo, cuidado, porque esto puede ser, porque una de las cosas que, si bien las pautas salariales las mencionan, no están, digamos, grabadas a fuego, específicamente redactadas en estas negociaciones, que es que nosotros siempre solicitamos que se tomara la empresa por su zona y por la región y por el tamaño de las empresas. Entonces, acá podríamos estar viendo algunas cosas que podrían estar dándose de frente. Ahora podemos hablar de esa política de frontera que es bien interesante, pero también, por lo que entiendo que dicen ustedes, es bueno, esto que plantea el gobierno de algún modo puede ser un corset, porque dependemos mucho también de la situación internacional, ¿no? Esa inflación que está controlada, que puede llegar a no estarlo en algún momento, una Argentina y un Brasil que pueden virar hacia otro lado. ¿Eso también puede ser un riesgo a lo que se está planteando? Siempre es un riesgo, siempre. Hay condiciones que nosotros podemos controlar o situaciones que podemos controlar y hay otras que no, y el contexto internacional no lo podemos manejar. Entonces, evidentemente, todo indica, y las medidas que está tomando el gobierno, que es importante es el control de la inflación. Y eso nosotros lo vemos como positivo. Pero sin duda, hay cosas que son... Y en un mundo que está cambiando permanentemente, hoy nos acostamos de una forma y nos vamos a levantar de otra. En los últimos tiempos nos ha demostrado que está pasando eso. Hoy estamos viendo una situación de tarifas en un conflicto que puede haber entre Estados Unidos y Brasil. Hace unos meses era Estados Unidos con China. Digo, estamos en un mundo, tenemos un mundo que lamentablemente está viviendo conflictos bélicos en distintas partes del mundo, que afectan sin duda a la economía mundial. Entonces, digo, esas cosas afectan y lamentablemente no tenemos control ninguno sobre eso. ¿Ya se están aplicando las medidas en frontera? No, algunas se van a aplicar más adelante, todavía no están todas aplicadas, pero las medidas de frontera son positivas. ¿Y cuáles son las que ya se están aplicando? Bueno, no tengo claro si ya se están aplicando, entiendo de que no, lo que sí sé es cuáles son. Básicamente son 5 medidas, 2 afectan directamente el consumo, que es importante, hay una rebaja del IVA, de la tasa básica del IVA
al 50% y la eliminación del IVA del 10%. Eso se elimina. Eso va directamente al consumidor. Ahí sí lo nota el consumidor. La otra es un descuento importante en lo que tiene que ver en el IMESI de las naftas, que estaba del 24, el descuento ahora se aumentó al 32, y eso es importante. Esas dos medidas están enfocadas directamente en el consumidor. Después tenemos tres medidas que están enfocadas más en las empresas, una de las que hablamos recién, que es el 75% de rebaja en los aportes patronales para aquellas empresas que estén en un radio de 60 kilómetros de la frontera puedan incorporar gente en un año. Después tenemos aquellas empresas que sobre todo dirigidas a las a las monotributistas y a las empresas que están dentro del literal E, el mantenimiento del subsidio del 100% del POS para aquellas empresas que operen con las operaciones que se hagan por medios electrónicos. Eso es importante. ¿Cuánto perdieron los comercios de frontera Es muy difícil evaluarlo. Yo no tengo las cifras, en realidad no la hemos manejado nosotros. Es muy difícil porque hay mucho informalismo también. Sí. Entonces, y la última medida que tengo que reconocer que al principio no ahora, cuando se manejó hace mucho tiempo atrás, incluso algunos dirigentes políticos planteaban la posibilidad de la importación simplificada, que algunas empresas o comercios de la zona de la región pudiera importar libre de impuestos. Yo la veo con mucha preocupación, pero la entiendo. La veo con mucha preocupación. La entiendo porque la realidad en la frontera hay que ver la frontera. Nosotros recorriendo la frontera y sobre todo visitando los centros comerciales nos cuentan ellos lo que pasa y la realidad es que la empresa vive muchas veces, estamos hablando de la micro y pequeña empresa, vive de lo que trae de Brasil. Lisa y llanamente del bagallo. Correcto. Sí, a ver, correcto. El bagallo es otra cosa, pero vamos a decir, yo compro productos que si no los tengo yo acá me los van a comprar los uruguayos del lado brasileño. O se los doy y que los ingreso de un modo que capaz que no Entonces, ahora lo que estoy haciendo es, lo que se está haciendo es de alguna manera autorizando que esos productos están acotados. Esto es muy importante, por eso a nosotros nos preocupa, pero digo, la entendemos la medida, lo que tenemos que decir, acá juega un papel muy importante los controles, tanto aduaneros como de DGI, como de BPS, es muy importante el control acá. Claro, porque ahí, perdón, pero hay un tema cultural también, ¿no? No, sin duda que hay un tema cultural, por eso ¿Y esto no lo afirma de algún modo, lo naturaliza? Es un tema, sí. Sí, es una realidad diferente también. Es una realidad diferente. Pensarlo con una cabeza de acá, ver lo que pasa allá o tomar medidas sin conocer lo que pasa allá, es muy difícil, es muy difícil. Hay que entenderlo. Entonces, a nosotros nos preocupa, porque a ver, supongamos que está la frontera, yo compro un producto allá y lo traigo acá. Resulta que el producto que viene de Uruguay, que se produce, y acá hay que proteger mucho la industria nacional, y también a los productos que se importan. Ese producto que ahora va a estar autorizado a importarse libre, sin recargo ninguno, sin tasa ninguno, sin arancel ninguno, sin nada, ese producto viene de Brasil y cruza, vamos a hablar en la frontera, viene y lo voy a tener en un comercio. El producto uruguayo que se fabrica acá tiene controles bromatológicos, tiene que pagar el sistema de envases, residuos, todo. Este no paga nada. No. Entonces digo, ¿qué control hay bromatológico? Pero entiendo la situación por el otro lado. Porque es una realidad que va a pasar igual aunque no se exactamente. Efectivice. Pero entonces lo que tenemos que hacer, ¿qué hacemos con esto? Porque si no así, si autorizamos y no hay un control, que acá es lo más importante, que haya un control, una coordinación entre el sector privado, con el sector público, trabajando en conjunto con la aduana, con BPS, con DGI, vamos a afectar a la industria nacional. Claro, pero volvemos a la discusión que teníamos al comienzo. Tenemos un país caro donde no puede ser que yo hago un surtido en Colonia y me sale mucho más barato que hacerlo acá en Montevideo. Hago un surtido en Malvin y me sale mucho más caro que hacerlo en Sayago. Por supuesto que es lo que venimos diciendo nosotros. El queso de Colonia a Montevideo va pasando los kilómetros y le van sumando plata. La mano de obra que pagamos acá es bastante más cara que la que se paga en Brasil. También. Entonces, habilitamos a los productos que vienen de afuera por una realidad que sucede y que es inevitable, que no podemos negarla, pero por otro lado no ayudamos a nuestros productos para que puedan ser un poco más competitivos. A ver, hay que aclarar porque si no se puede prestar a confusión. Este sistema de régimen simplificado para la importación de algunos productos está acotado.
no tenemos la lista, pero está acotado a un número que creo que son 12 productos y nada más, y también a un monto determinado de dinero. O sea que está... La idea no es una... Si la medida no fue una medida loca, al barrer vamos a hacer esto, no, está acotado. El problema es que hay que controlarlo y hay que seguirlo monitoreándolo permanentemente esto, para que eso realmente se cumpla que tiene que cumplirse, porque si no vamos a estar afectando a la industria nacional, vamos a estar afectando a las importaciones que hacen los propios comerciantes justamente de alimentos. Lestido, tenemos que ir redondeando, pero le quería preguntar sobre el efecto Temu. ¿Hay negociaciones en curso? ¿Qué intenciones hay por parte del gobierno para encontrar una salida? Hay intenciones de parte del gobierno, nosotros nos hemos reunido con el señor ministro y su equipo y además mantenemos reuniones, yo no diría semanales, pero conversaciones telefónicas con el equipo de Economía del Ministerio, concretamente, no con el ministro, claro, pero sino con sus equipos, y se está trabajando. La situación no ha cambiado, es una situación compleja, como ustedes saben, si bien en junio bajó un poco, la operativa en mayo fue muy alta, 200.000 paquetes, significa aproximadamente 19 millones de dólares que no se consumieron acá, está afectando al comercio establecido, micro, pequeño, mediano y grande. Está afectando a todos en la mayoría de los rubros. Hoy los rubros más importantes es vestimenta, el segundo es artículos del hogar, artículos de decoración, juguetes, en tercero, y después equipos electrónicos. Son los 4 en el ranking, vamos a decir, pero hay otros más. Es un tema que afecta, es un tema que nos preocupa. Si no tiramos el salvavidas, ¿qué pasa? ¿Hay riesgo de que cierren? Sí. Sí, algunas empresas, de hecho algunas las han cerrado. No tenemos el número porque las empresas nos enteramos de algunas porque nos llega la información, porque de repente el propio comerciante comenta cerré, otros se transforman al informalismo, y hay otros que cierran y no nos comentan, llanamente. Pero en realidad es un tema que nos preocupa. Somos conscientes que les preocupa a las autoridades de gobierno porque encontrándome en distintas reuniones con el ministro, me dice, tenemos este trabajo, estamos trabajando, va a haber medidas o va a haber medidas. Se va a tomar alguna medida. No sabemos que no es fácil. ¿tá? Acá no es prohibir, nadie está a favor de prohibir nada, pero entendemos que está afectando y lo que hay que hacer, y por eso se lleva tiempo, porque si fuera fácil ya hubiera estado la medida, es justamente tomar una medida que genere el menos impacto posible, pero que se logre al mismo tiempo generar una competencia pareja para el sector establecido. Bien, Lestido, muchas gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a ustedes y tengan muy buenos días.